Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. A ver, tú me has entendido, ¿no? Dice la Constitución, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. Ajá. Muy bien. Clarísimo. Ayer han modificado términos contractuales por una ley. Estamos con Gino Costa. Muy buenos días, congresista. Rosa María, buenos días. Un saludo a todos tus radioescuchas a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, el artículo 62 es clarísimo. Sin embargo, 102 congresistas no entienden este texto. ¿Por qué? No lo entienden o no lo han querido entender porque han tenido la oportunidad de que se les explique de manera muy clara. En la Junta de Portavoces estuvo presente la ministra de Economía hace un par de días antes del pleno de ayer y también el ministro de Transporte. Y este tema ya había sido discutido con anterioridad también y se habían presentado los mismos argumentos. De manera que esto llama a sospecha porque no es solo vulnerar el artículo 62, Rosa María, sino las consecuencias que eso puede tener y que tendrá. Porque quienes se ven perjudicados con la modificación de su contrato de concesión recurrirán a los mecanismos de arbitraje que existen para exigir que se les indemnice y será muy difícil que no la ganen, con lo cual nos va a salir muy caro, vamos todos a tener que pagar los costos de haber interrumpido unas concesiones donde el privado todavía tenía inversiones importantes que hacer, indemnizarlo, pagar por supuesto los costos del proceso y las consecuencias de la paralización de las obras de mantenimiento y la atención de emergencia en esas vías. O sea que por donde uno lo mire, los costos van a ser elevados y no está muy claro cuáles van a ser los beneficios. Es decir, los beneficiarios, ¿quiénes van a ser? Los que usan las carreteras concesionadas, autofinanciadas, que son unas pocas en el país, que son los transportistas de carga, mejor dicho, las empresas de transporte de carga, que siguen haciendo un buen negocio en medio de la pandemia, que no están al borde de la quiebra, son ellas las que se van a beneficiar. Esos son los intereses que se han visto favorecidos por esta decisión que nos va a costar muy caro a todos los peruanos. Ahora, 102 congresistas, o sea, señor Costa, usted está en absoluta minoría. Totalmente. En este y en varios otros temas. Bueno, claro, ¿es un déjà vu? ¿Es volver a lo anterior? Es un Congreso diferente en el sentido que no hay una mayoría aplastante de una sola fuerza política, sino una variedad, ¿no es cierto?, de representaciones, pero que coinciden en lo esencial que es mirar a las próximas elecciones y ver qué pueden ganar en este corto plazo, aunque sea a costa del país. Posicionarse bien de cara a las elecciones es lo único que les interesa, me parece. Y en segundo lugar, yo creo que hay algo más preocupante, que es que este populismo va un poquito más allá de la mirada de corto plazo al proceso electoral. Creo que tiene que ver, Rosa María, con el desencanto, la pérdida de confianza o el colapso de la confianza en relación con el sistema político y sus actores, pero también con la manera como ha estado organizado el sistema económico hasta ahora y sobre todo la inversión privada y las asociaciones público-privadas. Y revertir eso va a ser tremendamente difícil, va a ser el desafío de los próximos años, creo yo. Va a haber, no solo de cara a las próximas elecciones, sino en los siguientes años, una tendencia populista muy marcada, un cuestionamiento del sistema político y económico como lo hemos conocido, y eso, digamos, ese es el escenario que creo que tenemos por delante. Ahora, no van a tener nada que discutir en realidad, porque en los próximos años no va a haber inversión privada en obra pública. En el mundo entero se está retirando por la recesión. Así que, en realidad, esto es para los que se quedan porque tenían contratos anteriores. Pero no, y con esta señal acaban de destruir toda la credibilidad del Perú.
El presidente puede presentar una acción de inconstitucionalidad y ganarla con facilidad, porque el texto del artículo 62 es expreso, pero también podría suspender el estado de emergencia, porque supuestamente eso es mientras haya estado de emergencia. No creo que lo haga, porque sería una irresponsabilidad, pero sí. Ahora, hay otra ley, esta vez una resolución legislativa. Se trata de la declaración de intereses. Y el Congreso aprobó ayer que ellos tienen corona y que van a hacer su declaración de intereses como a ellos les guste. ¿Qué pasó acá? Bueno, ese es el otro ingrediente que acompaña a la nueva representación, a la mayoría de la nueva representación parlamentaria, que es, junto con esta actitud populista, ¿no es cierto?, y que se basa en el descrédito y la pérdida de confianza, como resultado sobre todo de la corrupción, ¿no es cierto? Hay que decirlo claramente. Estamos pagando esos resultados. Pero eso va acompañado no de una nueva actitud, ¿no es cierto?, de integridad frente a digamos, los riesgos de corrupción ajenas y privadas, sino al contrario, con una gran laxitud. Y eso lo demuestra la decisión adoptada ayer. Los congresistas nos eximimos de informar, ¿no es cierto?, de nuestros intereses, como ha sido establecido por el decreto de urgencia aprobado por el gobierno en diciembre del año pasado. Y vamos a crear un procedimiento especial para hacerlo, ante la Contraloría General y en las condiciones en que lo decida el Congreso de la República. O sea, no queremos ningún tipo de supervisión en estos temas, y mientras menos transparencia, mejor. Bueno, congresista, probablemente si se publicaran unas declaraciones de intereses sinceras, honestas y completas, descubriríamos cuántos camiones de transporte de carga hay metidas en esas declaraciones juradas de intereses. No es raro que las dos normas se aprueben el mismo día. Los vínculos comerciales, económicos, profesionales y laborales que hayamos tenido los congresistas antes de llegar al Congreso, se pueda, ejercer una labor de fiscalización para que no se llegue al Congreso a favorecer esos intereses. El tratar de evitar eso, obviamente lo que está expresando es un deseo de que los congresistas tengamos carta blanca para responder a cualquier interés. Y con el antecedente de Luciana León, queda claro que desde el Congreso se trafica intereses casi impunemente y bien tapado. La declaración de intereses hubiera permitido, si hubiera sido honesta, detectarlo, o por último, contrastar su conducta con aquello que no dijo. Pero eso ya es para el Congreso, no para el resto del Estado, pero para el Congreso eso es a partir de ahora imposible. Claro, la declaración jurada de intereses es uno de los temas que está en la agenda anticorrupción hace varios años. La Comisión de Integridad Presidencial del 2006, presidida por Eduardo Vera, la recomendó como uno de sus principales puntos. La Comisión Anticorrupción, de alto nivel anticorrupción, también lo ha hecho. En fin, son varias instancias dedicadas a la lucha contra la corrupción que han señalado la importancia de esta herramienta. Y es lamentable que el Congreso diga, bueno, nosotros como somos un poder del Estado independiente nos eximimos, ¿no es cierto?, Ahora, de esta hay que norma. decir algo más para que lo sepa el público. Estado y organismos constitucionalmente autónomos y gobiernos regionales y gobiernos locales van a decir, nosotros también somos autónomos, ¿no es cierto?, y decidimos presentar nuestra declaración de la manera que queremos y ante quien querramos. Es, muy mal ejemplo y da, por supuesto, muy mala espina, ¿no? Además, hay que decir, para que el público entienda, no se ha aprobado una ley en este caso, sino una resolución legislativa que no puede ser sujeta a observación por parte del Ejecutivo. El viejo truco de la resolución legislativa para que no se la observen al otro lado. Entonces ya está oleado y sacramentado, y se aprobó masivamente también. Correcto. Ahora, Rosa María, los congresistas que han respondido a las expresiones que yo he tenido sobre esto, han dicho que falto a la verdad, porque no se trata de que no se haga declaraciones juradas, sino que esta no se remita a la presidencia del Consejo de Ministros, donde va a estar la base de datos, que es una base de datos pública,
O sea, no es que la PCM va a decidir qué cosas es público. La PCM va a tener una base de datos, cada congresista individualmente entra, presenta sus datos e inmediatamente son públicos. O sea que no hay ningún peligro de manipulación por parte del Poder Ejecutivo. Pero en fin, ese ha sido el argumento. Entonces esperemos unas semanas, unos meses, porque rápidamente el Congreso va a tener que ponerse a derecho para ver si en efecto tienen razón de que en realidad solo se trata de que el Congreso declarará ante la Contraloría y no ante la PCM, o si en el fondo lo que hay es un interés de evitar las declaraciones juradas. Es probablemente lo que ocurra, porque hasta ahora, a pesar de que el decreto de urgencia está vigente y los congresistas ya deberían haber hecho su declaración jurada, me parece que solo la han hecho una docena de congresistas. Sí, es que es una barbaridad. Me da la impresión que se trata de perpetuar esa situación de oscuridad. Así es, y que termine el Congreso sin haber presentado nada, porque además hay un componente adicional. Han puesto en esta resolución legislativa una frasecita que es mortal, que es de acuerdo a lo que decida la mesa directiva. De la mesa directiva dice, sí, declare usted lo que ha hecho en el último año. ¿Ya está? Exacto. No es que la declaración que van a hacer los congresistas es la misma que van a hacer el resto de funcionarios públicos, no. Así es. La modalidad de la declaración la determinará, como bien tú dices, el Consejo Directivo, y no se remitirá a la PCM como establece el decreto de urgencia, sino a la Contraloría General de la República. Claro, o sea que vamos a tener, digamos, al Congreso acomodando la norma y la declaración jurada a sus mejores intereses, que no son los de la transparencia, ¿no? Porque la segunda disposición transitoria y final dice que todo lo referido a la declaración jurada de intereses de los congresistas y los funcionarios del Congreso está regulado, ¿no es cierto?, por el reglamento del Congreso, o sea, por esa disposición que le otorga plenos poderes al Consejo Directivo. Una barbaridad más, pero felizmente Dios estuvo con nosotros. Y hay que decir que no llegaron a aprobar el tema de los colectivos. Iban a formalizar el transporte colectivo en plena pandemia. Ya ese es de campeonato, ¿eh? ¿Qué pasó? Cuéntenos qué pasó al final de la noche con esto. Bueno, ahí felizmente no hubo consenso, se pidió un cuarto intermedio para ver si se encontraba. No se encontró y se levantó la sesión sin que el tema regresara, felizmente, pero estoy seguro que regresará porque hay un bloque muy sólido a favor de, digamos, formalizar este sistema de transporte que va contracorriente de todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, de ordenamiento y de modernización del transporte a nivel nacional. O sea, que hay también una lucha entre formalidad e informalidad, como todo lo formal ha caído en gran descrédito a nivel político y a nivel económico. Entonces hay que promover la informalidad de alguna manera y los intereses detrás de la informalidad, a costa, ¿no es cierto?, de ordenarnos y de modernizar la economía y el sistema político. Congresista, usted es una de las pocas personas que ha estado en los dos congresos. ¿Los puede comparar, por favor? Bueno, difícil la comparación como te decía. Quizá ahora, como estamos muy al principio, nos ha tocado una situación muy difícil, Rosa María, porque claro, uno ya se había acostumbrado a los actores. Claro. Y sabía qué esperar de ellos y cómo tratar con ellos. Como nos ha agarrado la pandemia cuando estábamos por instalarnos y tenemos que funcionar virtualmente, de hecho estamos funcionando y hacemos un gran esfuerzo, la relación interpersonal no ha existido y no existe todavía. Así es. Entonces eso hace que la desconfianza sea mayor de la que existe cuando hay una relación más directa. Entonces yo te diría que, digamos, es una primera diferencia. Políticamente creo que lo que tienes es una gama de opciones,
pero cualidades alrededor de las ideas que te mencionaba anteriormente. No es tan sólida como era el fujimorismo con sus aliados apristas en el Congreso anterior, pero me da la impresión que se va consolidando ahí una tendencia más populista, muy dada a la demagogia y laxa en los asuntos de integridad, como lo demuestran la situación de Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización o la de Luna Morales como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Sí, creo que para ser presidente de comisión hay que tener antecedentes penales. Pero de verdad. Ahora, tú sabes, presentó un proyecto de ley que todavía no ha sido discutido porque no se considera prioritario por la coalición gobernante en el Congreso, precisamente para impedir que por lo menos en las comisiones que tienen que proteger la integridad en el ejercicio de la función pública, como fiscalización, ética, acusaciones constitucionales o inmunidad parlamentaria, los congresistas con cuestionamientos éticos o con procesos de investigación fiscal o judicial no puedan integrarlas. Pero no se va a discutir eso, doctor. En realidad, creo que no sería necesario tener una ley así, debería ser obvio, ¿no es cierto? Obvio. Por claros conflictos de interés. Por vergüenza pública se llama. Temiendo lo que iba a pasar, que esto pueda ser puesto por escrito, pero hasta ahora no ha sido posible discutirlo. Ahora, ayer se había presentado con carácter de urgencia un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo coincidente con las acciones que está tomando el Poder Judicial para promover la excarcelación de reos sin sentencia en el marco de la epidemia del COVID. Estas personas no pueden esperar, cada día hay más enfermos con COVID en los penales en condiciones de hacinamiento. ¿Por qué no se dio trámite a esta iniciativa? Mira, esto ha sido lo más triste de la sesión de ayer. Lamentablemente la Junta de Portavoces no logró un consenso sobre esta materia. Nosotros, a través de nuestro vocero, habíamos planteado que esto se vea en el Pleno. Se acordó por mayoría que esto pase a comisiones con carácter de urgente. Pero resulta que esto irá pues a la Comisión de Justicia, que todavía no se ha instalado, y a saber cuándo se instalará y cuándo comenzará a funcionar. Cuando, como tú dices, este sí es un tema de la máxima urgencia. Es decir, de todos los temas abordados ayer en el Pleno, muchos de ellos importantes, algunos menos o no importantes, pero habían algunos importantes, como la aceptación de la renuncia de Mercedes Arauz, por ejemplo, ¿no? Y la insistencia o no de la ley de peajes era una cosa que tenía que discutirse. Lamentablemente se aprobó la insistencia, pero había otros temas que no eran urgentes. El más urgente era este. ¿Por qué? Porque si hay algo realmente urgente hoy en el país es la pandemia, ¿no es cierto? Y uno de los focos de contagio más importantes de la pandemia hoy día son los penales del país y los centros juveniles, y la gente se está muriendo y los agentes penitenciarios se están muriendo. Y entonces el Poder Judicial pide, ¿no es cierto?, herramientas para poder revisar procesos con facilidad y dar la libertad a los que están procesados, que todavía no están condenados, y establecer algunos criterios eventualmente para permitir la conversión de la pena y la libertad en quienes han sido condenados. Es un buen proyecto de ley que recoge muchas de las preocupaciones del Poder Judicial y que ha tenido que presentarlo el Ejecutivo, porque cuando pidió facultades para legislar sobre esta materia, el Congreso no se las dio. El Congreso pidió facultades para modificar la situación jurídica de internos e internas en centros penitenciarios y centros juveniles, y el Congreso no le dio esa facultad. Entonces ha tenido que presentar un proyecto de ley. El Congreso ha dicho, oye, pero ya le dimos facultades. Claro, le dieron facultades, pero no para esto. Por eso el Ejecutivo ha tenido que presentar una iniciativa. Y han dicho, no, bueno, ahora nos quieren hacer a nosotros responsables de una medida impopular. Entonces, lo que está haciendo que el Congreso todavía no se pronuncie sobre ese tema, que es absolutamente urgente y prioritario, es que la mayoría en el Congreso no quiere, lo que a criterio de ellos es pagar el costo político, ¿no es cierto?, de legislar sobre esta materia, porque se va a decir que son ellos
los que están abriendo la puerta de los penales, cuando en realidad de lo que se trata es de dar curso a una iniciativa del Ejecutivo para que sea el Poder Judicial que decida quién se queda y quién puede salir. Así es. No, y para que se revise el concepto de prisión preventiva que en el Perú se está aplicando lamentablemente de una forma tal que ha convertido las cárceles en realmente un depósito de personas que esperan sentencia. Eso es absurdo, en ningún sistema del mundo eso funciona. Pero bueno, había un tema que usted ha mencionado que también lo estaba dejando para el final, que es la aceptación de la renuncia de Mercedes Arauz. Ella la había presentado de manera irrevocable, era inevitable que esto sucediera, pero sí llamó la atención dos cosas. Primero, las personas los partidos que la hicieron juramentar esa aciaga noche el 30 de septiembre, ahora sí le aceptaron la renuncia. Es decir, Acción Popular y Alianza para el Progreso estuvieron muy contentos con que Mercedes Arauz juramentara irritamente como presidenta del Perú. Y Fuerza Popular, que la recontrapoyó, se abstuvo. ¿No hay un poco de hipocresía política en todo esto? Bueno, digamos que Fuerza Popular por lo menos se abstuvo, ¿no? Por lo menos, pero igual, ha debido decir no. ¿Perdón? Ha debido decir no. Ha debido decir que no, claro, pero era demasiado, ¿no? Entonces, pero se llama consistencia, ¿no? al clima político reinante en el Congreso, y yo creo que, pero se han distanciado, digamos, de la medida. Ahora, en el caso de Acción Popular y APP, es coherente con lo que han venido diciendo, que ellos no tienen nada que ver con las bancadas que los representaron en el Congreso disuelto. Ya. ¿No? Y eso lo van a decir sus candidatos ahora cuando postulen en el 2021. Por los hechos sobre los que estamos hablando, que en el fondo mucho no ha cambiado. Mucho no ha cambiado AP y tampoco ha cambiado APP, ¿no? Claro, lo que ha cambiado es el peso que tienen hoy en el Congreso. Eso ha cambiado. Han pasado de 5 a 25. Y por supuesto con Podemos Perú y con UPP y con Somos Perú también. Hay ahí una coalición, digamos, gobernante, sí. Que se entiende muy bien. Claro, es el populismo y la demagogia llevada al poder. Ahora, claro, lo mismo nos van a decir en la campaña el próximo año, porque los que están ahora no tienen nada que ver con los que vienen. Vamos a ver si esta vez le creemos. Muy bien, muchísimas gracias a Gino Costa. No sé si hay alguna pregunta del público. Digamos, muy cerca, ¿no? Y esto está sirviendo también para que la ciudadanía conozca las verdaderas intenciones y la verdadera conducta, más allá de los discursos de las fuerzas políticas presentes en el Congreso, que serán las que estarán disputando las próximas elecciones generales en unos meses. Así es. Cada una peor que la otra, pero en fin. Congresista, no sé, Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público? Bueno, sí, las personas se están preguntando si considera que hay detrás de estas nuevas leyes hay intereses muy particulares que donde está implicado mucho dinero de por medio. Sino que hay intereses, está claro que en el caso de los peajes son las empresas de transporte de carga, que están funcionando perfectamente y que están enhorabuena haciendo negocio, o sea, no han sido afectadas por la pandemia, son ellas las que van a ser beneficiarias. Ahora, si hay de por medio, si esos intereses se han expresado de alguna manera ilícita para conseguir los votos que han conseguido, es imposible determinarlo, no tengo ninguna evidencia de ello, pero como digo, la situación llama sospecha, igual en el caso de los intereses detrás de esta norma referida a la formalización de los colectivos, ¿no? Pero no tengo ninguna evidencia de eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al congresista Gino Costa por haber estado con nosotros. A ver, hoy día terminamos un poquito más temprano, ¿verdad? Sí, gracias, congresista, muy gentil de su parte. Bien, sí, Rosa María, las personas preguntan qué va a pasar el día de hoy. ¿Tú crees que el presidente...? No, la van a alargar, pues chicos, qué cosa. Ya hemos pasado por esto varias veces, ¿no? ¿O ustedes se creyeron el cuento de la quincena?
Ya el cuento de la quincena ya no sirve, hace un mes que no sirve el cuento de la quincena. Hace más de un mes, ya sabemos que no dura 15 días, pues. Ahora, que hay, como les expliqué hace un momento, hay un grupo de gente que no ha parado de trabajar desde el 16 de marzo, ¿no? Fuerzas Armadas, fuerzas policiales,